Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes para la Asociación Nacional de Locutores de México y para el público de Radio Sofando. Estamos con uno de los grandes referentes en el periodismo crítico de México, y creo que no solamente de México, sino en general de Latinoamérica. Estamos con uno de los más prestigiados periodistas de la época moderna. Estamos con don Rafael Loret de Mola. Me da mucho gusto saludarte, estoy muy contento, muy complacido aquí en Morelia por la distinción que me ha hecho la Asociación Nacional de Locutores de México al entregarme, bueno, me van a entregar dentro de un momento el micrófono de oro. Fíjate que yo lo ambicionaba desde hace mucho tiempo, porque como que era un ciclo, ¿no? Me faltaba, era una cosita ahí que tenía yo como espinita. Claro. Y me da mucho gusto que ya me toque estar dentro de los privilegiados. No, pues creo que es producto de toda una vida de trabajo y de reconocimiento del trabajo que ha hecho también el público, la audiencia. Pues gracias por pensarlo así. Yo estoy muy contento, te digo, porque además eso me permite convivir con mis compañeros locutores, que no es frecuente hacerlo. En nuestro gremio, desgraciadamente, hay mucho egoísmo. A veces no tenemos la capacidad de unión que requeriríamos para defender nuestras posturas, para defender nuestra libertad, que es lo más importante. Y bueno, platíquenos, don Rafael, ¿cómo ve este fenómeno que se llama Donald Trump, y con respecto a la sociedad mexicana, y cuál pudiera ser la influencia de que, en el dado caso de que pudiera quedar Donald Trump? Bueno, yo espero que no ocurra eso. Yo le llamo el pato Donald Trump. Es un individuo que solamente está ahí como el pato Donald de Walt Disney, caminando ahí entre la patita de Cricri y el pato Donald de Walt Disney, porque no entiendo a veces lo que pretende hacer. No sé si lo que busca es llevarnos a la guerra en caso de que él llegue a la presidencia de los Estados Unidos, pero no con México, sino con el mundo entero, porque ya se metió con China, ya se metió con los países islámicos, es decir, ya es un verdadero frente bélico que en nada ayuda a la tranquilidad mundial, y mucho menos en el caso de nuestro país, que necesita de la comprensión y del apoyo internacional, porque desgraciadamente nuestro gobierno ha sido rebasado en muchas etapas por la violencia, por el terrorismo, incluso por los genocidios que se han dado en el caso de la playa, de Tanuato, aquí precisamente en este estado, en Michoacán, y lógicamente pues hay una crispación generalizada en todo el estado y en todo el país. Claro, y bueno, hablando, por ejemplo, el fenómeno Donald Trump no es solamente político, creo que se puede derivar en varias facetas. Por ejemplo, la economía. La economía no es ningún secreto que muchos latinos, y bueno, hay una gran parte de la aportación de la comunidad latina para la economía norteamericana. Es algo que pues no se está viendo en estas campañas, pero una pregunta, ¿cómo vería la reacción que ha tenido el gobierno mexicano ante Donald Trump? A mí me parece muy triste que el gobierno mexicano sea el último que nos ha defendido. Nos han defendido otros mandatarios, otros estadistas, otros personajes de la literatura, del ámbito artístico, pero el gobierno mexicano ha sido muy tibio, extraordinariamente tibio, ante una agresión verbal, una auténtica verborrea, que solamente nos ridiculiza a los mexicanos, sino también pone en entredicho, y esto es muy grave, la apertura que dicen tener en los Estados Unidos contra la xenofobia, contra el racismo.
es algo inexplicable que después de 8 años de mandato de un hombre de color, Barack Obama, que pudo haber sido no un buen presidente, esto tendremos que analizarlo pasado el tiempo, pero que ahora se ha mostrado como un gran actor y como un buen cómico. Ya tiene hasta videos en los que él mismo se parodia sobre qué ocurrirá cuando deje su mandato. Pero más allá de esto, es extraño que después de haber tenido un hombre de color en la presidencia de los Estados Unidos, volvamos al racismo, al fascismo, a una actitud de intolerancia, a una actitud que está fuera de nuestro contexto actual y que no cabe en una persona que medianamente sea civilizada. Pero más me aterroriza no el hecho de que Donald Trump, o el pato Donald Trump, sea el candidato o pudiera ganar las elecciones, que no lo creo. Lo que me aterroriza es la cantidad de personas que están con él. Y que quiere decir eso, que piensan igual que él. Entonces estamos ante la realidad de que en los Estados Unidos el 40%, cuando menos, tienen una actitud parecida a la del señor Trump en cuanto al racismo y la xenofobia. Esto no puede ser una buena noticia para México. No, claro, y bueno, si esto le sumamos el hecho de, pues, el control deficiente de la compra-venta de armas de fuego, y los operativos que se han hecho, como el operativo de Rápido y Furioso, que introdujo armas al territorio mexicano de manera ilegal, pues creo que todo eso es un cóctel explosivo. Mira, yo he escrito sobre el problema del contrabando de armas porque en México parece ser que se ha convertido en el núcleo para la distribución de armas incluso hacia Asia y África. Y esto yo he denunciado además a un personaje central de esta trama, que es Jaime Camil Garza, padre del actor, quien es el verdadero número uno en cuanto a la introducción de armas ilegales a México, y es el que ha proveído también al mercado negro de armas. Incluso el subcomandante Marcos, cuando en 94 surgió con fuerza su posición, ahora pues está muy apagado, decía que la mayor parte de los pertrechos que habían obtenido, los habían obtenido precisamente en el mercado negro y de manos de elementos militares que tenían contactos precisamente con el señor Camil. Esto me lo confirmó igualmente el general ya fallecido Jesús Gutiérrez Rebollo cuando lo entrevisté en 2002 allá en el penal de Moroya. Y bueno, ¿qué opinión le merece todo este asunto de la legalización de la marihuana? Bueno, yo creo que tenemos que dar pasos para no seguir cayendo en la demagogia. La famosa guerra que inició Calderón y que continuó el señor Peña no ha dado más resultado que muertos. Claro. No se ha reducido en un solo gramo la exportación, entre comillas, de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué nos sirve esta guerra? A los mexicanos de nada, Claro. absolutamente de nada. Entonces hay que tomar medidas de otra naturaleza. Puede ser que si la marihuana se legaliza también para fines lúdicos, porque ahora se está hablando únicamente para fines medicinales, pero si lo hacemos también para fines lúdicos, puede ser que crezca el consumo por un momento y luego ya se logre una línea de estabilidad. Yo apuesto por eso, creo que México tiene que dar ese paso para evitar seguir ensangrentando al país. Claro, es que todo esto forma parte de un fenómeno muy complejo, que se mezclan grupos del crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupción en todos los niveles. Y bueno, si a eso le sumamos todo el fenómeno que hay del otro lado de la frontera con el señor Trump, creo que hay un panorama pues un poco complicado para el país. No, un panorama caótico, un panorama que nos toma además con un presidente muy vulnerable, muy tibio, con un presidente que ha alcanzado cuotas de corrupción que no se habían alcanzado en otros tiempos y que revela que no tiene voluntad política para resolver los grandes problemas nacionales. No ha sido capaz de dar la cara y resolver el conflicto de Ayotzinapa, casi un año y medio, más de un año y medio después. Así es. Y no digamos Tlatlaya, Sí, así es. no digamos Tanato, no digamos Apatzingana, no digamos tantos y tantos genocidios, masacres que se han dado. Todavía hace unos días se recordó
la bárbara represión de San Mateo Atenco. Claro, sí. Cuando el señor Peña era gobernador del Estado de México, Así es. ahora es presidente 10 años después y obviamente no quisiera que nadie le hiciera la pregunta acerca de qué pasó ese día, ¿no? Claro. Una enorme represión. ¿Cómo justificas, aparte de la represión, las violaciones que sufrieron decenas de mujeres en ese día? Tú puedes alegar que vas a imponer el orden, pero ¿cómo justificas que los policías lleguen al grado de violar, vejar a los detenidos y detenidas? Claro. Esto es una muestra de una tremenda putrefacción gubernamental. Claro. Sí, de hecho hace poco se daba la noticia por parte de la Secretaría de la Defensa que los que fueron sancionados por el caso de Tlatlaya, pues simplemente fue una sanción administrativa. Bueno, en el caso de Tlatlaya incluso pues ya tengo algunos datos que voy a revelar en el próximo libro que estoy haciendo, sobre indiscutiblemente la actuación del ejército para proteger a los narcotraficantes, a los carteles del narcotráfico. Esto es muy grave, sé que lo que estoy diciendo es motivo de gran polémica, pero voy a tener pruebas suficientes para desarrollarlo. Pues la verdad es que es muy interesante. ¿Y cómo se va a llamar el libro? Todavía no te lo puedo decir, es el último que revelo. Dame unos mesecitos, unas semanas y con gusto te lo digo. No, pues... Y bueno, ¿qué opinas sobre el hecho de que hayan quitado la certificación para ser locutor o locutora en México? ¿Cuál cree que sea el impacto en los medios de comunicación que, pues antes había un examen muy riguroso, se desechó y ya después se pedía una certificación que se podía obtener mediante un curso o mediante pues alguna, demostrar que había estado bastante tiempo en los medios? Ahora esto ya se eliminó. ¿Cuál cree que es el impacto de esto, que en los medios de comunicación que son masificantes, que llegan a miles o si no es que a millones de personas, ahora cualquiera puede hablar y emitir un juicio sin que haya una preparación previa? Bueno, a mí en primer lugar me da mucho coraje, porque a mí me tocó la época en la que obtener la licencia de locutor era verdaderamente difícil. Y yo ya estaba trabajando en la televisión, en Canal 13, cuando todavía era televisión activa y no tenía que ver nada con el señor Ricardo Salinas, pero me obligaron obviamente a que yo tenía que tener licencia. Digamos que me perdonaron unos mesecitos pagando una cantidad, una especie de multa como de reemplazo de que necesite una dispensa, no, como para que hubiera el desplazamiento del locutor para que yo pudiera actuar en pantalla, ¿no? Eso es lo que pagábamos. Y además era justo, ¿no? Claro. Luego, pues en esa etapa, pues tuve yo que presentar mi examen y bueno, a mí me tocó, por ejemplo, que me notaban una programación en alemán y tenías que mostrar cuando menos alguna idea de la pronunciación. Yo no hablo alemán, ni creo que pueda yo hablarlo nunca. Pero aquel día no sé cómo le hice y salí más o menos bien. En el teórico salí muy bien y bueno, se fue balanceando una cosa con la otra y obtuve mi licencia A, que era la que necesitaba yo para acceder a la televisión. Yo por lo tanto soy un ferviente convencido de que es necesario que haya una gran capacitación para estar en los medios de comunicación, no solamente en el radio o en la televisión, sino en los periódicos. Si no hay certificación, si no hay examen, pues ¿qué clase de personas van a llegar aquí? Al rato no vamos a poder entenderlo. No, claro, y además estamos hablando de un derecho constitucional, el derecho a la información. Si las personas no están capacitadas para poder informar, la verdad es que estamos creando opinión a la ligera. No, pero además hay un problema muy grave. Con el problema de Internet, con la entrada de Internet al mundo real, estamos ante la posibilidad de que constantemente nos suban informaciones falsas, que se vuelven virales y que no puedes cotejar. Yo he caído 2 o 3 veces en la trampa, lo debo decir con toda sinceridad, porque me parecía muy sólida la información que me llegaba, y luego me daba cuenta de que era un borregazo de 40 lanas, ¿no? Y esto es también muy grave porque se está desinformando
a la mayor parte de los mexicanos que acceden a Internet y que ya incluso prefieren Internet a cualquier otro medio de comunicación. Y esto me parece verdaderamente grave, porque estamos en manos de gente que no es profesional, de personajes que a veces se pasan todo el día frente a la computadora y obviamente no están muy bien en cuanto a sus facultades mentales muchas veces, y empiezan a disparar barbaridad y media. Sí, el fenómeno de Anonymous, pues parte de eso, porque Anonymous pues son todos, no es nadie. Pero fíjate, en el caso de Anonymous sí se ha ganado cierta reputación de credibilidad, porque las informaciones que ha manejado, que son bastante complejas, sí las podemos confirmar casi de inmediato. No así en otros escenarios, en otros otros blogs que no tienen credibilidad, pero que de repente te lanzan una información. Por ejemplo, recientemente lanzaron la información de que la chica que incordió al candidato alcalde de Aguascalientes había sido asesinada. Esto fue todavía ayer. Y yo recibí la nota. Esto es una barbaridad, porque con esto se perdía la gobernatura, el PRI en Aguascalientes. Y luego pues no había confirmación, y hasta el momento no ha habido ni confirmación ni desmentido a una nota que no tiene suficiente sostén. Esto es preocupante, esto es muy preocupante que esté ocurriendo. Y claro, yo creo que en ese sentido, si bien hay que respetar la libertad de expresión, creo que sí es importante la regulación y la profesionalización. No, por supuesto, si no vamos a llegar a las elecciones en 2018, ¿y qué va a pasar? O sea, de repente sueltan ahí un borregazo de que en Chihuahua hay un cuartelazo con motivo de las elecciones, y entonces la gente se queda sin votar, se queda pasmada. No sé si me entiendes, esto puede tener muchas repercusiones negativas el no saber manejar este instrumento maravilloso que es Internet, que nos puede comunicar, sí, con una gran velocidad, pero que también nos puede dañar nuestra visión real de las cosas. Pues la verdad es que sí es una responsabilidad muy importante que debe de llevar el informador, pero debe de haber capacitación ante todo. Esto es lo más importante, capacitarse para poder tener el suficiente nivel para poder enfrentarse a un público que ansía la verdad. Desgraciadamente en México ya le perdimos la fe a quienes informan, a quienes informamos, porque se han dicho muchas mentiras. Ha habido mucho maridaje con el gobierno. Ha habido actitudes de informadores de elevada corrupción. Y esto no se puede ya esconder. El público lo sabe, el público lo señala, el público duda, el público es escéptico ya, porque se le ha engañado muchas veces. Tienen razón, aunque a veces a mí en lo personal me parezca injusto algún juicio o algún comentario, luego recapacito y digo, caramba, es que tienen razón, tengo que convencerlos de quién es quien cuenta con autoridad moral para estar dando su voz y su rostro y enfrentarlo a la pantalla o al micrófono. Pues la verdad es que esta es una enseñanza para todos aquellos que pretendemos seguir los pasos de grandes periodistas como don Rafael Loret de Mola, y creo que es una oportunidad pues de oro que comparte con nuestro público. Y pues nada más quisiera preguntarle, nuestra estación Radio Sofando es una estación de corte filosófico. ¿Cree que la filosofía en este mundo actual tenga cabida? Ha desaparecido, por ejemplo, los estudios de filosofía en Europa, los han quitado ya. En México estuvo a punto de desaparecer, quitando el estudio obligatorio de la lógica, la ética y las doctrinas filosóficas a nivel bachillerato. Esto se logró revertir, pero cada vez es más difícil que la filosofía o el quehacer filosófico esté en el quehacer cotidiano. Usted, como periodista, ¿puede vislumbrar alguna relación más cercana entre la filosofía y la comunidad, la población en general? Bueno, como saben ustedes, yo ejerzo la crítica periodística y creo que la crítica en sí es un trabajo de filosofía.
Si no puede el periodismo ser ajeno a la filosofía, porque tenemos también que hacer pensar a quienes nos leen o nos ven. Y el hacer pensar es precisamente el origen, el punto neurálgico de la filosofía. No solamente citar a los grandes pensadores, sino sobre todo enfocarnos. Por ejemplo, el otro día hice un comentario, a veces muy superficial, en el sentido de que la anarquía no puede ser totalmente soportable por una sociedad como la nuestra. Y entonces ahí me enfrasqué con un lector que me decía, acuérdense de la historia de la anarquía, de los anarquistas, de Flores Magón, y tenía razón. Es decir, la anarquía no es solamente la ausencia de gobierno, es también la forma de desarrollarse como ser humano sin apoyos y sin influencias de otro tipo, la iglesia, el ejército, el gobierno. Entonces, tiene otro contexto, se puede estar o no de acuerdo con los anarquistas, pero obviamente esto es parte, sí, de la educación filosófica que el periodismo tiene la obligación de hacer. Pues la verdad es que es un trabajo muy interesante. Creo que lo que busca ahora la sociedad es un periodismo crítico, periodismo consciente, que, pues bueno, ya a mayor información, mayor el reto del periodista. Pues sí, eso es verdad, por eso mi columna se llama Desafío, porque es un desafío todos los días. Sentarme y decir, bueno, ¿qué tema voy a escoger para mañana? Porque tengo 5, 6. Luego se quejan los lectores, me dicen, oiga, ya se olvidó usted de Nayarit, oiga, no ha citado usted a Durango, oiga, ¿por qué se fue usted a Michoacán y no ha estado cerca de nosotros en Tamaulipas? O sea, no puedes estar en todas partes, ni puedes estar en cada columna todo el drama nacional, tienes que concentrarte en un aspecto. Pero está la crispación general, que la gente, pues no por egoísmo, sino por hartazgo, por inseguridad, quieren que todos los días estés ocupándote únicamente de ellos, de un problema en específico. Hace unos días me mandaron una información impresionante sobre lo que está pasando en Tila, en Chiapas. Yo vi las fotografías, vi los videos que no se han publicado y me horroricé. Entonces le di prioridad a este tema. Luego obviamente le escarbé y me di cuenta de por dónde iban los tiros. Pero obviamente no puede uno dedicarse en cada columna, en cada video, a la problemática no solamente de los 32 estados del país, sino de todos los miles de municipios que están padeciendo por la violencia, por la inseguridad, por la violencia económica, es muy importante esto, por la actitud avasallante de los gobiernos, por la corrupción de los ediles y del alcalde y del gobernador y del presidente. La gente ya se cansó de esto. Y hay muchos que lo dicen en las redes abiertamente. ¿Hasta cuándo vamos a soportar? Y esto es, yo creo, el momento más coyuntural que estamos viviendo, por lo menos en lo que se refiere a lo que ha atestiguado a través de mis años de periodista. Claro, pues la verdad es que muchas felicidades. Creo que este galardón es un merecidísimo reconocimiento. Creo que pues de aquí seguramente van a venir más, porque es una labor muy interesante, muy formativa. Creo que a todos los que pretendemos ser periodismo, que pretendemos informar con la verdad y ser personajes críticos, pues en la figura de Rafael Lora de Mola hay un ícono. Hombre, te agradezco mucho ese generoso pensamiento que tienes sobre mí, te lo agradezco de verdad y me estimula mucho. A ver si ahora que tengo el micrófono de oro, no paro de hablar. Si pudiera nada más recordarle a nuestro auditorio dónde puede leer su columna Desafíos hoy y dónde puede encontrar más de Rafael Lora de Mola. Bueno, escribo ahora en 42 periódicos de la República, sería pues muy largo citarlos a todos. Aquí en Michoacán no estoy escribiendo ahora por razones que no me atañen a mí, sino más bien porque llevo por ahí mano negra en la época de Leonel Godoy y cosas por el estilo, ¿no? Pero con un gran entusiasmo voy a procurar regresar a las columnas de los periódicos locales, porque no me gusta estar sin el público de Michoacán. ¿Una página de internet?
Sí, pero estoy en internet, pero más bien mi columna la publico en el Facebook. Basta poner Rafael Flores de Mola, escritor, y ahí aparece en una página, y ahí estamos todos los días con videos, con mensajes, con columnas, con comentarios, etc. Pues ya escucharon, únicamente hay que meter en Facebook Rafael Loret de Mola, escritor, y ahí va a aparecer toda la información. Pues muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Vamos para el acto, no va a ser que me toque y yo no llegue.